Santiago, capítulo 3, versículo 17 y 18. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Proverbios capítulo 9, versículo 10. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Predicador reverendo Yero Clee, antes de creer en el Señor, sufrió por 7 años de diversas enfermedades, pero un día tuvo un encuentro con Dios y fue sanado de todas sus dolencias. Desde ese momento empezó a vivir conforme a la palabra de Dios, recibiendo luego el llamado para servir al Señor. En 1982 fundó en Seúl, Corea del Sur, la iglesia Mangmin, con solo 13 personas. Su iglesia creció bajo la dirección de Dios, y en 1993 fue considerada por la revista Mundo Cristiano entre las 50 iglesias de más rápido crecimiento en el mundo. Hasta el día de hoy, la iglesia se ha mantenido consagrada a la oración. Además, el reverendo Yero Clee ha asumido el liderazgo para difundir el Evangelio por el mundo entero, en obediencia a la gran comisión del Señor. Actualmente, la iglesia Mangmin cuenta con decenas de iglesias en las principales ciudades de Corea y miles de iglesias en todo el mundo, en países como Kenia, Estados Unidos, Canadá, Japón, Francia, India, Filipinas, Honduras, Perú, y con decenas de misioneros alrededor del mundo. Asimismo, el reverendo Yero Clee ha dirigido multitudinarias cruzadas en Uganda, Kenia, Japón,
están Filipinas, Honduras, India, Rusia, Alemania, Perú, República Democrática del Congo y en la ciudad de Nueva York. La Cruzada de Nueva York, que se realizó en el Madison Square Garden, fue transmitida a más de 200 países vía satélite. Donde quiera que haya realizado estas cruzadas, las obras milagrosas de sanidad divina se han producido tan rápidamente que ha sido calificado como el más grande y connotado evangelista de los últimos tiempos por diversos medios de comunicación internacionales, incluyendo la CNN, una de las principales cadenas de noticias del mundo. Hechos, capítulo 1, versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amados hermanos en Cristo y estimado público, Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 31 señala: si, pues, coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Este versículo ha sido uno de mis favoritos desde el inicio de mi vida cristiana. Siempre guardé este pasaje en mi mente y oré fervientemente para dar gloria a Dios en todo lo que hiciera, incluso antes de fundar esta iglesia. Así como este versículo señala, todos los cristianos deben darle gloria a Dios en todo lo que hagan. Ahora bien, estudiar es el deber de todos los escolares y colegiales. Y si estos estudiantes son cristianos y honran a Dios estudiando mejor, esa será su recompensa en el cielo. Y como los cristianos deben dar en todo un mejor ejemplo que los no creyentes, he orado a Dios para que me revelara el secreto para que nuestros alumnos lleguen a ser excelentes estudiantes. La respuesta a mi oración es esta serie de mensajes que hoy iniciamos, titulada La clave para estudiar mejor. Dios
me ha explicado hasta el más mínimo detalle de estos aspectos para que nuestros jóvenes puedan sobresalir en sus estudios. Sin embargo, incluso si les digo los secretos más ocultos de Dios, si los oye por un oído y les salen por el otro, no les servirán de nada. Solo si los graban en su mente, los siembran en su corazón y los ponen en práctica, podrán dar un buen resultado. Oro en el nombre del Señor Jesucristo para que no solo los estudiantes, sino también todos ustedes puedan dar gloria a Dios en todo lo que hagan. Estimado público, esta prédica sobre la clave para estudiar mejor la podrán aprovechar al 100% los estudiantes que son cristianos. Para los que no son cristianos, les podrán beneficiar en un 70 u 80%. Y es porque estos mensajes contienen algunos aspectos espirituales que los no creyentes no conocen ni practican. Por ejemplo, haré hincapié en la forma en la que los jóvenes deben de orar y cómo se deben despojar de la falsedad de sus corazones y llegar a la santidad. Hermanos, si hacen de estos mensajes su alimento espiritual y los ponen en práctica, todos llegarán a ser excelentes alumnos. Y si ya son buenos en sus estudios, al escuchar estas prédicas, les resultará mucho más fácil estudiar sus materias. Estos mensajes no solo son para los colegiales, sino también para los universitarios, jóvenes profesionales y adultos en general. Estos sermones pueden asimismo ser de mucha utilidad a todos los que se están preparando para postular a algún trabajo, a los que están por ser ascendidos a algún puesto, a los que desean memorizar versículos de la Biblia, equiparse con la palabra y, en general, a los que desean cultivar el hábito de la lectura. En base a estos principios, los padres podrán educar adecuadamente a sus hijos. Hace algún tiempo, un hermano miembro de la Asociación de Varones de la Iglesia y actualmente oficial de policía me dijo el siguiente testimonio. En su institución iba
va a haber un examen de promoción al grado de sargento. No obstante, este hermano no tenía el tiempo suficiente para prepararse para ese examen, pero escuchó estas prédicas de cómo estudiar mejor. Bueno, el asunto es que este hermano, al escuchar estos mensajes y grabarlos en su corazón, tuvo confianza en sí mismo, y luego de haber obedecido la palabra y haberse esforzado estudiando, logró aprobar el examen. Así fue ascendido y trasladado a prestar servicio en el Palacio de Gobierno como seguridad personal del presidente. Aparte de este testimonio, hay muchos otros por el estilo. Algunos me han dicho que luego de escuchar estas prédicas y haberlas puesto en práctica, sus calificaciones subieron en forma notable. Sí, eran los últimos en su clase, pero luego sus notas mejoraron y ahora están en el promedio. Imagínense, estaban en el puesto 30 de su salón y ahora están entre los 10 primeros. Ahora sus padres están muy contentos y los animan a venir a la iglesia. Hay otros que me dicen que habían querido dejar la universidad por sus bajas calificaciones. Sin embargo, después de escuchar estas prédicas, en poco tiempo sus notas mejoraron considerablemente. Estas prédicas se han hecho muy conocidas e incluso he recibido cartas de alumnos que no son miembros de esta iglesia refiriéndose a estos mensajes. Animo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo a cada alumno y hermano no solo a escuchar estas prédicas, sino también a ponerlas en práctica y así glorificar a Dios. Bueno, ¿qué tal si comenzamos? Tal vez se pregunte, ¿cuál es el secreto o la clave para estudiar mejor? En primer lugar, deberá tener un alto coeficiente intelectual. Este término es conocido con las siglas en inglés de IQ y en español de CI, coeficiente de inteligencia. El coeficiente de inteligencia se obtiene dividiendo la edad mental de una persona por su edad real y multiplicándolo por 100. El primer secreto para ser un excelente estudiante es tener un alto coeficiente intelectual. Hay muchos aquí en la iglesia Manmin con un alto coeficiente intelectual y la mayoría de ellos ha ocupado los primeros puestos
en sus respectivas clases. La mayoría de ustedes probablemente son conscientes de ello. Les hago una pregunta. ¿Se han sentido un poco decepcionados porque aún no les he revelado ningún secreto especial? Espero que ninguno crea que por no tener un coeficiente de inteligencia alto, estas prédicas no les servirán de nada. Si solo los de alto coeficiente intelectual fueran excelentes estudiantes, ni siquiera me molestaría en predicar estos mensajes. Por favor, preste atención hasta el final. Permítame explicarles con un ejemplo por qué es necesario un alto coeficiente intelectual. Cuando un agricultor siembra buenas semillas, producirá buenos frutos. Ahora bien, si siembra malas semillas, los frutos serán malos. Así que los agricultores separan las mejores semillas y las plantan en la época de siembra. Saber seleccionar buenas semillas es también algo importante. Alguien con un alto coeficiente de inteligencia es comparable a un agricultor con buenas semillas. La pregunta es, ¿cómo saber si todas las semillas son buenas? Algunas semillas serán buenas, otras serán de calidad media, otras por debajo del promedio y otras serán de mala calidad. Hermano, si come una sandía, ¿podrá diferenciar si una es dulce? Si la otra no es tan dulce y si otra definitivamente no lo es. Si un agricultor siembra semillas dulces, cosechará sandías dulces. Y si siembra semillas no tan dulces, cosechará sandías no tan dulces. Al igual que las semillas se pueden clasificar de acuerdo a su calidad en muy buenas, promedio, inferior a la media y malas, la inteligencia de una persona se puede dividir en varios niveles. Un coeficiente intelectual de 131 se considera generalmente el más alto nivel de inteligencia y aproximadamente 3 de cada 100 personas tienen este nivel. Solo 1 de cada 100 tiene un coeficiente intelectual de 131, por lo que es muy raro encontrar a alguien que tenga un coeficiente de inteligencia de 140 o más. Estas personas son las que tienen las
mejores calificaciones en el colegio. Alrededor de 10 de cada 100 personas pertenecen al siguiente nivel, es decir, un coeficiente de inteligencia de 118 a 130. Los que se encuentran en este nivel promedio obtendrán buenas calificaciones en la universidad. A los que tienen un coeficiente de inteligencia de 108 a 117 se les considera por encima de la inteligencia promedio, y 18 de cada 100 personas están en esta categoría. Ellos podrán terminar la escuela secundaria o la universidad. A partir de ahí, los que siguen con un coeficiente de inteligencia entre 93 a 107 son los que tienen una inteligencia promedio, y 38 de cada 100 personas pertenecen a esta categoría. Ellos podrán terminar secundaria con calificaciones promedio. Los que tienen un coeficiente de inteligencia de 83 a 92 se les considera de inteligencia por debajo de la media, y son 18 de cada 100 personas. Estos podrán terminar secundaria con bajas calificaciones, y 10 de cada 100 personas tendrán un coeficiente de inteligencia de 71 a 82. Estos son los considerados de bajo nivel de inteligencia y podrán apenas completar primaria en el colegio. Ahora bien, si un padre le dice a su hijo que tiene un coeficiente de inteligencia de 71 a 82, que debe ir a la universidad, eso estará más allá de las posibilidades del niño. Le resultará imposible. Tal vez lo intente, pero si sus padres continúan presionándolo y comparándolo con otros niños con un coeficiente de inteligencia más alto, ese niño no podrá soportar la presión. Ustedes, padres, deben saber esto. Por último, aproximadamente 3 de cada 100 personas con un coeficiente inferior a 70 o menor están en el nivel más bajo de inteligencia. Estos podrán apenas completar los 3 primeros años de primaria y deberán ir a instituciones especiales. Estos son datos estadísticos obtenidos por académicos seculares después de mucha investigación y análisis. Por favor, no se molesten conmigo. En la instrucción de sus hijos, los padres deberán tener en cuenta el nivel de cada niño y plantear exigencias adecuadas.
En lugar de exigirle a su hijo que mejore en el colegio o presionarlo para que obtenga mejores notas, deberá primero saber el nivel de inteligencia de su hijo. Un niño con un coeficiente intelectual bajo no podrá recordar lo que recuerda un niño de coeficiente intelectual más alto. Así que presionar a su hijo exigiéndole mejorar en sus estudios no resolverá la raíz del problema. Tampoco deberá desalentarlo comparándolo con sus amigos. Los padres deben estimular a sus hijos ayudándoles a entender que pueden progresar en sus materias. También deberán ayudarlos a tener confianza y a esforzarse más. En lugar de limitarse a exigir que su hijo mejore académicamente, los padres deberán ayudarlo a descubrir y desarrollar el talento que tiene. Algunos padres tratan de cumplir sus propios sueños a través de sus hijos. Por ejemplo, un padre le puede contar a su hijo que cuando él era joven no tenía las facilidades para estudiar la carrera que en verdad hubiera deseado seguir, y le pide a su hijo que estudie, por ejemplo, la carrera de abogacía o de medicina. Lo más probable es que el padre tuviera ese deseo de ocupar un puesto de poder, y por eso puede hasta imponerle sus sueños a su hijo. ¿Se imaginan la carga de ese niño? Deberá ser suyo los sueños de su padre. El muchacho bien podría negarse a ello, oponerse a la voluntad de su padre, rebelarse y escoger un mal camino. Hermanos, una pregunta: ¿cree que una buena semilla sembrada en mala tierra podrá dar buenos frutos? Retomando el ejemplo de las sandías, dependiendo del terreno en el que siembre la semilla, la dulzura de la sandía también será diferente. No importa si la semilla es buena, si la siembra en una tierra estéril, no dará un buen fruto. Sin embargo, aun si una semilla no es de óptima calidad, en un campo bueno podrá dar frutos buenos. Tenga esto en cuenta. Repito, incluso si una semilla no es de la mejor calidad, en otras palabras, incluso si alguien tiene un coeficiente intelectual promedio, aún así podrá dar buen fruto. Por eso, tener un bajo coeficiente intelectual no puede desanimarlo. Podrá transformar ese campo malo en buena tierra. Así que, si su coeficiente intelectual no es tan
alto como el de los demás, pero si su corazón es bueno, de seguro dará buenos frutos. Por el contrario, alguien con un coeficiente intelectual alto, pero con un corazón malo, producirá malos frutos. Hay quienes usan su alto coeficiente intelectual para la maldad. Algunos estudiantes pueden ser excelentes en juegos de video. No obstante, en la escuela su rendimiento no es el mejor. Si no, díganme, colegiales, ¿qué tal les va en el inglés o en las matemáticas? Pero estoy seguro, muchos son muy buenos en videos, juegos o en PlayStation, ¿verdad? Algunos alumnos son así. Si hubieran usado ese super cerebro en algo bueno, habrían sido los mejores alumnos en su clase. En lugar de ello, se han convertido en expertos en cosas inútiles, malas y que no sirven para nada. Ahora bien, si cultiva bien su corazón en la verdad, en la gracia y la fortaleza de Dios, incluso si su coeficiente intelectual no es tan alto, podrá dar buenos frutos y logrará mejorar en sus calificaciones. Por eso, algunos estudiosos afirman que la norma del éxito no puede medirse solo por el coeficiente de inteligencia de una persona, sino también por su coeficiente emocional. CE son las siglas con las que se conoce el término coeficiente emocional o anímico, y esta se refiere al coeficiente de inteligencia emocional o anímica. Este coeficiente mide la capacidad de una persona en 5 áreas. La primera de ellas es la capacidad de identificar sus estados emocionales y entender la relación entre las emociones, el pensamiento y el comportamiento. La segunda área es la capacidad de manejar sus impulsos emocionales como la ansiedad, ira, etc. La tercera es la capacidad de adoptar voluntariamente un estado emocional a fin de lograr un objetivo o propósito y tener éxito en ello. La cuarta área es la capacidad de leer, ser sensible e influenciar las emociones de otras personas. La quinta es la capacidad de mantener relaciones interpersonales satisfactorias. Al escuchar estos mensajes, podrá calcular su propio
coeficiente emocional. Por ejemplo, podrá examinar y determinar en qué grado mantiene la paz en un grupo de personas, si está en paz con todos y si tiene la capacidad social para trabajar con los demás. Si alguien no puede estar en paz con su esposa o su familia, le pregunto, ¿cómo podría estar en paz con otras personas? ¿Cómo podría estar en armonía con los demás? Si no puede estar en paz con 2 o 3 personas, ¿cree usted que podrá estar en armonía en un grupo más numeroso y tener la capacidad social para colaborar con los demás? Hermano, por favor, preste atención a esta palabra para que, si bien es posible que no pueda hacer nada referido a su coeficiente intelectual, podrá eventualmente aumentar su coeficiente anímico o emocional. A diferencia del coeficiente intelectual, no existe un método comprobado para evaluar ni medir este coeficiente emocional. Sin embargo, muchos estudiosos en la educación hacen hincapié en la importancia de la educación emocional o anímica, que ayuda a desarrollar este coeficiente emocional. Aumentar este coeficiente emocional no es un gran problema para los que vienen a esta iglesia. Si obedece toda la palabra de Dios, podrá aumentar este coeficiente al nivel más alto. Por ejemplo, un niño que no se lleva bien con otros niños tiene 8 veces más probabilidades de abandonar la escuela. Este coeficiente emocional que usa el mundo secular en el cristianismo se refiere al campo o terreno del corazón. Alguien con un buen corazón se abstendrá de toda forma de maldad y será una tierra fértil que producirá abundantemente el fruto del Espíritu Santo. Como tienen fe, esperanza y amor, podrán vivir en paz con los demás, tendrán dominio propio y nunca se desanimarán. Solo cuando se tiene un corazón fértil, es decir, con una buena tierra, podrás sembrar una buena semilla y esta dará buenos frutos. Queridos hermanos, hay algo más que debes saber. Incluso si una buena semilla ha sido sembrada en tierra fértil, si el agricultor es perezoso y no cuida de su campo, no podrá tener
una buena cosecha. Si el campo está lleno de maleza o de plagas y el agricultor no hace nada, no tendrá una buena cosecha. No obstante, aún si una semilla no es buena, todo podrá cambiar si el agricultor se esfuerza y es diligente. Si el labrador es fiel y trabajador y cultiva, riega, fertiliza y quita la mala hierba de la tierra y elimina las plagas, podrá esperar una buena cosecha. Por eso debe recordar que incluso si una semilla no es tan buena, en otras palabras, incluso si alguien no tiene un alto coeficiente intelectual, en la medida en que ponga en práctica la palabra de Dios, podrá cultivar su corazón y convertirlo en buena tierra que dará buen fruto. Hermanos, hasta ahora hemos dicho que el primer secreto para ser un excelente estudiante es tener un alto coeficiente intelectual. También he explicado los diferentes niveles de inteligencia, a excepción de unos pocos casos en los que el crecimiento de la inteligencia se ha detenido por completo. Cualquiera que, aún teniendo un nivel inferior de inteligencia, podrá ser un excelente estudiante si aplica los principios que ha escuchado en esta prédica. El campo del corazón de cada uno llegará a ser fértil en la medida en que se esfuerce por lograrlo. Estimado público, el segundo secreto para llegar a ser un excelente estudiante es tener un buen entorno. Cuenta una antigua leyenda que la madre de un filósofo cambió su residencia 3 veces para educar a su hijo. Primero, vivió cerca de un cementerio donde se realizaban ritos funerarios. Cuando su madre vio esto, se mudó cerca de un mercado. Como hasta ese momento el niño solo había visto cortejos fúnebres, eso era todo lo que sabía y conocía. Una vez que se mudó cerca del mercado, comenzó a imitar a los comerciantes que hacían negocios. Su madre pensó que ese lugar no era apropiado para que su hijo creciera y por eso se trasladó junto a una escuela. Una vez que el niño aprendió a disfrutar de la lectura y del estudio, su madre se estableció
en ese lugar. ¿Qué quiero decir con esto? Que es de mucha ayuda darles a sus hijos el mejor entorno posible para estudiar. Si los padres pudieran apoyar a sus hijos brindándoles un entorno acogedor, constructivo, tranquilo y confortable para estudiar, donde el niño pudiera libremente consultar libros en una biblioteca cercana o comprar los materiales necesarios, de seguro el niño mejoraría en el colegio. En el pasado era muy raro que los hijos de familias pobres se destacaran en la escuela y llegaran a tener éxito en su vida secular. Incluso hay una expresión popular que describe esto y dice más o menos así: es más fácil que una gallina negra ponga huevos blancos que alguien pobre tenga éxito. No obstante, hay muchos que se criaron en una familia pobre y en un entorno negativo y aún así alcanzaron el éxito. Sin embargo, hoy en día a menudo escuchamos que son los niños provenientes de familias ricas los que más se destacan en los estudios. Los padres deberán hacer todo lo posible por brindar un entorno favorable a sus hijos para que lleguen a ser excelentes alumnos. No los deben reprender inmediatamente por sus bajas calificaciones. En primer lugar, deberán darles un entorno estable y tranquilo. Es decir, no deberán pelear ni discutir en frente de sus hijos y deberán tener siempre una actitud positiva en todo. Eso da seguridad a los niños. Si los padres discuten a menudo y dicen que se van a separar o divorciar, si la madre llora o el esposo grita frecuentemente o el televisor está todo el tiempo prendido a todo volumen o se escucha música estrepitosa, pregúntese: ¿podrán los niños concentrarse en sus materias y obedecer cuando los padres les digan que deben mejorar en el colegio? Los niños naturalmente se sentirán inseguros y no podrán concentrarse en sus estudios. Los padres deben tener en cuenta todos estos aspectos y hacer todo lo posible para ayudar a sus hijos en vez de solo regañarlos. Por otro lado, tampoco es cierto afirmar que todos los niños que viven en un mejor medio ambiente son excelentes alumnos. Los hijos de padres ricos no son todos excelentes
estudiantes. A veces el niño no tendrá las condiciones necesarias para destacarse en los estudios, y esto puede ser porque sus padres no creen en Dios, o por la falta de medios económicos, es decir, porque sus padres no pueden proporcionarles un ambiente ideal para desarrollar sus aptitudes académicas. Pero dependiendo de la reacción de cada uno, su entorno lo podrá determinar o no. ¿Acaso no hay muchos que, a pesar de haber crecido en un ambiente negativo, se sobrepusieron a las dificultades y llegaron a tener éxito en este mundo? Sí, tal vez eso no sea muy frecuente, pero cualquiera podrá, sin duda alguna, trascender la limitación de su entorno. Por ejemplo, en la ciudad donde yo nací, hay un hombre que ha sido ayudante de fiscal general. Su familia había sido tan pobre que apenas pudo completar los primeros 4 años de primaria en la escuela, pero luego se esforzó, postuló, aprobó el examen e ingresó al Poder Judicial, y con el tiempo llegó a ser presidente de la Corte Suprema e incluso el fiscal general asistente. Ahora bien, hubo un episodio que quiero compartirles que marcó su método de estudio. Mientras sus padres trabajaban en el campo, comenzó a llover, y como habían puesto pimientos rojos a secar antes de ir al campo, corrieron de regreso a casa para ponerlos a resguardo. En el camino, los padres pensaron que, estando su hijo en casa, probablemente ya habría llevado los pimientos al interior para que no se mojaran. Cuando llegaron, el niño estaba en su habitación y los pimientos estaban todos mojados. Era un día caluroso, así que el niño tenía abiertas las puertas de su habitación. Sin embargo, estaba tan absorto en sus estudios que ni siquiera se dio cuenta que estaba lloviendo. Sí, aún estando con las puertas abiertas de su habitación, estaba tan concentrado en sus estudios que no se dio cuenta que estaba lloviendo. Incluso entre los no creyentes hay quienes superan su medio ambiente, crean su propio entorno. Los que han vivido en una casa de una sola habitación y han tenido que estudiar sin
tener un escritorio, a menudo han sido los mejores estudiantes en la escuela. No importa la bulla que hacían sus hermanos, los que realmente quieren estudiar y superarse, no se distraerán por nada, sino que se concentrarán en sus estudios y tareas. Les digo algo, cuando yo estaba en primaria, conocí a dos hermanos gemelos. Se turnaban para ir al colegio. Ambos iban al mismo colegio y estudiaban los mismos cursos. En una ocasión me dijeron lo que había sucedido. Es una historia bastante divertida. Desde el primer hasta el último año, los hermanos fueron juntos a la escuela, al mismo colegio. Sin embargo, ni la escuela ni sus amigos sabían que eran gemelos. Es decir, todos creían que había solo uno de ellos. El mayor iba a la escuela una semana y le daba sus apuntes al más joven. A la semana siguiente el menor hacía lo mismo. Esto lo hicieron por 4 años. Así que si otro muchacho del colegio conocía al hermano mayor, este se lo tenía que decir al menor, y así el menor podría hacerse pasar por el mayor. Repito, hicieron esto por 4 años y nadie se dio cuenta de ello. Por supuesto, solo recibieron un diploma de graduación. Tiempo después, ambos pasaron el examen superior de administración pública y llegaron a ser fiscales de distrito. Como les estaba contando, en el verano, durante el recreo, los alumnos salían al patio a hacer ejercicios. Estos dos hermanos vivían en otro pueblo, pero los veía estudiar en el patio de la escuela y les decían a otros estudiantes más jóvenes cómo se debía estudiar. Yo estaba muy impresionado. Era muy divertido escucharlos contar su historia de cómo ambos se hacían pasar por una sola persona y cómo ni siquiera los profesores se daban cuenta de ello, debido a que su familia era muy pobre. Venían muy temprano a la escuela y se ponían a estudiar en una esquina del patio del colegio. Nos decían también lo importante que era tomar notas, y nosotros lo hacíamos. Sí, hermanos, algunos niños pueden superar cualquier limitación que los rodee y concentrarse en sus estudios. Un ejemplo de eso es mi hija mayor, quien no dejó que su entorno la limitara. Cuando ella estaba cursando el primer y el segundo grado, alquilamos una habitación para vivir allí. Toda la familia vivía en esa habitación
Y no solo fue durante el primer y el segundo grado, sino también el resto de su educación primaria. Después que recibí el llamado para ser siervo del Señor, ya tenía mi propia habitación, pero en aquel entonces todos vivíamos en una sola habitación. En ese pequeño recinto de pisos de madera montamos una librería que estaba siempre llena de gente y con mucha bulla. Esa habitación era nuestra casa, así que no había espacio para un escritorio ni una silla. No teníamos escritorio, silla ni aparador. Doblábamos en la mañana las mantas y las sábanas y las colocábamos una encima de la otra para que no ocuparan espacio. Igual hacíamos con nuestra ropa, y un rincón de la habitación era el lugar de oración. Era una habitación realmente pequeña. Esto fue, reitero, antes de recibir el llamado para ser pastor. Donde quiera que nos mudáramos, siempre me aseguraba de tener un espacio como lugar de oración. Desde mis primeros días como cristiano, siempre tuve la costumbre de orar en un lugar específico. Para mí, el lugar de oración era y es lo primero. Por eso no nos quedaba mucho espacio en esa vivienda. En ese entonces éramos 5 viviendo en esa habitación y mi hija mayor ya iba a la escuela primaria. A pesar de esas limitaciones, ella era una excelente alumna. Se concentraba tanto en sus estudios que no se daba cuenta si ya era hora de cenar, aún si la mesa estaba puesta. Ni se daba cuenta si le habían dejado algo para comer. Teníamos que decirle que comiera. Solo entonces se percataba que había algo para merendar. No tenía idea si alguien nos visitaba o no. Cuando estudiaba, solo se dedicaba a estudiar. Una vez, cuando ella estaba en primer grado, la iglesia realizó un concurso de memorización de versículos de la Biblia y los niños tenían que memorizar la carta del apóstol Santiago. A los niños se les dio una semana para aprenderla. Sin embargo, mi hija memorizó en menos de una semana toda la carta de Santiago, desde el principio hasta el final, palabra por palabra. Me quedé muy sorprendido. Sabía que era una muy buena alumna, pero como yo mismo a su edad no había podido concentrarme en mis estudios
por diversas circunstancias, quería asegurarme que mi hija, si lo pudiera hacer, quería darle la mejor educación posible. Así que después del primer semestre del segundo grado, el colegio entregó los libros para el segundo semestre y ella resolvió el libro entero de matemáticas en una hora. Se lo puede preguntar si no me cree. En una hora resolvió todo el libro que tenía que aprender durante todo el segundo semestre. Después que le expliqué algo del curso de matemáticas, ella comenzó a hacer todos los cálculos en su cabeza sin usar lápiz ni papel. Y reitero, solo necesito una hora para cubrir todo el libro. Ahora bien, yo era uno de los jueces en el curso de memorización de versículos de la Biblia. Por cierto, había otros jueces y al oír a mi hija decir de memoria, palabra por palabra, la carta de Santiago, me quedé asombrado. Mi hija no tenía tiempo ni tampoco un ambiente adecuado para estudiar. No obstante, en una semana memorizó toda la carta del apóstol Santiago. Cuando se concentraba en estudiar, no le importaba la bulla a su alrededor. Ella se mantenía enfocada en lo que hacía. De ese mismo modo, cualquiera podrá superar las limitaciones de su entorno. Por supuesto, será mucho mejor si estudia en un medio ambiente favorable. Sin embargo, si supera las condiciones de su entorno, en vez de quejarse de sus padres, deberá estarles agradecido. Y para aquellos que creen en Dios, será mucho más fácil superar y controlar su medio ambiente que dejarse limitar por las condiciones que lo rodean. La pregunta es, ¿cómo puede trascender su entorno o sus condiciones de vida? El medio en el cual vive pertenece al reino natural o físico. Hermanos, el reino espiritual determina el reino natural. El entorno físico natural no podrá limitar ni afectar a los que se mueven en este nivel espiritual. Los hijos de Dios que han recibido el Espíritu Santo poseen este reino espiritual en la medida en que se despoje de la tendencia carnal que hay en su corazón y lo llene del Espíritu, podrá moverse en este mundo espiritual. Y en el grado
en que haya llenado su corazón con el Espíritu, podrá controlar y gobernar la carne y su corazón. Y una vez que se determine a estudiar, lo podrá hacer independientemente de la situación que lo rodee. Podrá concentrarse o cortar con lo que le rodea a voluntad propia. Antes de creer en el Señor, yo era muy perceptivo, incluso a pesar de no haber dormido por un par de noches. Si alguien abría la puerta, yo sabía exactamente quién era. Y cuando viajaba en un coche y cerraba los ojos para descansar un poco, podía saber por qué lugar estábamos pasando y a qué velocidad iba el auto. Percibía cosas por el estilo. Por ejemplo, ahora en ocasiones, una vez que estoy en el auto, trato de dormir un poco. Durante el trayecto procuro dormir algo. Por eso mi chofer cree que estoy totalmente dormido. No obstante, siempre me despierto antes de llegar al lugar y sin necesidad de mirar, puedo decir dónde estamos y a qué velocidad va el carro. Con los ojos cerrados, le puedo decir a mi chofer a qué velocidad vamos y si estamos o no acelerando. Parece que estoy dormido, pero en realidad no lo estoy y puedo conversar con mi chofer. Después que acepté al Señor, corté con todo lo carnal y cuando no quiero oír algo, todo lo que tengo que hacer es solamente desear no oírlo. Cuando iba al anterior centro de oración, había un ferrocarril cerca de allí y los trenes pasaban un par de veces al día. Sin embargo, una vez que me despojé de todo lo carnal, ya no podía oír pasar los trenes. He tenido muchas experiencias similares y en muchas otras circunstancias he podido controlar mi entorno. A medida que mi corazón se concentraba en el ámbito espiritual, no prestaba atención al mundo natural. Si puede entender este principio, le será muy útil no solo en sus estudios, sino también en muchas otras áreas de su vida. Hay un joven pastor en nuestra iglesia quien también comprendió y practicó este principio cuando era estudiante y por eso pudo ver la mano de Dios a través de esta experiencia. Espero que su testimonio, que a continuación voy a compartirles, sea de gran ayuda para ustedes. Y dice así: llegué a esta
iglesia cuando cursaba el primer año de secundaria. Este es el testimonio de este pastor. Un día, cuando estaba dando un examen en el colegio, pude comprobar algo verdaderamente extraordinario. Había una pregunta en la prueba cuya respuesta no sabía. Ya estaba a punto de darme por vencido, pero sentí en mi interior que si oraba podría recordar la respuesta. En el mismo momento en que comencé a orar con los ojos cerrados, unas letras aparecieron como si estuviera viendo una película y las escribí en el papel. Después me di cuenta que había escrito la respuesta correcta. Luego de esta experiencia, tuve la completa seguridad que Dios vive y mi fe creció rápidamente. Y Dios continuó dándome respuestas a preguntas mucho más complejas. Sin embargo, poco tiempo después comencé a sentirme un poco incómodo. Sentía como si estuviera recibiendo algo inmerecido. Así que dejé de orar de esa manera. Pero como creía con todo mi corazón que Dios me daría todo lo que yo le pidiera, me consagré a la oración y le pedí que me mostrara la manera en la que podía darle gloria como estudiante. A partir de ese momento, Dios me dio sabiduría y me preparó para aprobar todo tipo de exámenes. Mis notas mejoraron considerablemente y llegué a ocupar los primeros puestos en mi clase. Esto fue porque creía en Dios, creía que Él me había dado la sabiduría y me había llenado con el Espíritu Santo. Así empecé a estudiar y a asistir a la oración, lo que me ayudó a mejorar en mis estudios. En esa época, nuestro pastor principal ya había predicado unas enseñanzas de cómo estudiar mejor. Nos había dicho que no solo se debía estudiar con la mente, sino también con el corazón. Y como todo es posible al que cree, animó a los estudiantes a buscar en Dios la fuerza y la capacidad para mejorar en sus estudios. Y desde que empecé a estudiar exactamente como el reverendo nos había enseñado, es decir, entender primero la idea general y orar enfocándome en esa idea y en la materia de estudio, pronto obtuve resultados impresionantes. En la medida en que mi fe crecía, me comprometí más
en la iglesia, llegando a ser miembro de la junta directiva del grupo de estudiantes de la iglesia. También dediqué más tiempo a la oración. Siempre venía a la iglesia el día domingo y guardaba santo todo ese día para el Señor. Sin embargo, en una ocasión debí estudiar para mis exámenes finales y pensé que si iba a la iglesia el día domingo, eso me quitaría tiempo de estudio. Esas dudas y luchas interiores en mi corazón desaparecieron por completo en mi tercer año de secundaria. Les cuento cómo fue. Recuerdo que era el día feriado de Año Nuevo y justo en esos días tenía exámenes. Después del servicio dominical, asistí a la reunión de la directiva del Consejo de Estudiantes de la Iglesia y regresé a casa ya muy avanzada la noche. Al día siguiente fui a dar exámenes finales de 3 materias. No había tenido tiempo suficiente para prepararme para esas pruebas. Estaba muy nervioso. El día anterior habíamos tenido visitas en casa y por eso, repito, no había tenido tiempo para estudiar. Recién a eso de las 11 de la noche, los invitados se fueron y por fin pude comenzar a estudiar. Estaba abrumado por todo lo que tenía que estudiar en tan poco tiempo. Y cuando uno está preocupado, no puede concentrarse bien en sus estudios. No obstante, en mi corazón oí una voz que me decía que debía orar. En ese momento comencé a orar con todo mi corazón. Oraba diciéndole a Dios que quería darle gloria con mis calificaciones en el colegio, pero que no tenía mucho tiempo para estudiar y le pedía que me ayudara a concentrarme en mis estudios. Lo que sucedió a continuación fue algo verdaderamente maravilloso. Estaba leyendo un libro y sentí como si estuviera absorbido por el libro. De un vistazo pude extraer las partes más importantes y recordarlas rápidamente. En una hora terminé de estudiar todas las materias que normalmente me hubieran tomado 7 o más horas. Así que pude dar un muy buen examen y de ahí en adelante, a pesar de cualquier circunstancia, consagré todo el día domingo santo para el Señor. Oré con más fervor para prepararme para mis exámenes de admisión a secundaria. Empecé ayunando solo en las mañanas durante 40 días antes de la prueba y todos los días camino a la escuela me detenía en la iglesia para orar.
Oré para obtener la mejor calificación y le pedí a Dios que todos mis hermanos de la Asociación de Estudiantes de la Iglesia también aprobaran sus exámenes. Y mientras más se acercaba la fecha del examen, más me esforzaba en orar. El domingo previo al examen, los alumnos de mi grado dieron gloria a Dios interpretando una alabanza especial durante el culto. Ese día el reverendo y toda la iglesia oró por nosotros y todos los que participaron en esa presentación aprobaron el examen. Durante el tiempo previo al examen, los alumnos que iban a presentar la alabanza especial sacrificaron su tiempo de estudio para ensayar la canción. Reitero, todos los que participaron en la actuación aprobaron el examen, y los que no pudieron hacerlo porque sus padres se opusieron a ello, no lo aprobaron. En cuanto a mi examen, aun cuando tuve poco tiempo para estudiar, obtuve una calificación de 194 puntos sobre 200 posibles. Doy toda la gloria a Dios Padre y las gracias al reverendo Jero Glee por habernos enseñado la clave o el secreto para ser un excelente estudiante y por haber orado con tanto amor por mí. Termino el mensaje. Amados hermanos en Cristo y estimado público, este joven pastor no creció ni estudió en un ambiente favorable. Vivía en una habitación pequeña con toda su familia y siempre tenían visitas y huéspedes. No fue una condición ideal para que estudiara, pero él logró superar todas esas limitaciones porque oró y se esforzó con todo su corazón por llegar al nivel del espíritu. En esa época fui a verlo una vez a su casa. Estaba estudiando en esa diminuta habitación, en una pequeña mesa, y pude ver que, a pesar de la conversación que había, él se concentraba en lo que hacía. Siempre lo veía así, estudiando y esforzándose al máximo. Continuó estudiando y orando sin cesar, y por eso siempre ocupó los primeros lugares en su clase. Bien, hasta ahora les he compartido que el segundo secreto para ser un excelente estudiante es un buen entorno. También les he mencionado que sería ideal que todo estudiante se desarrollara en un ambiente favorable. Sin embargo, también he afirmado
que se puede trascender y superar ese entorno como hijos de Dios que tienen fe en el Señor. Jamás deberán escudarse ni culpar al entorno físico o condiciones de vida por sus propios fracasos. Oro en el nombre del Señor Jesucristo para que todos lleguen a entender este secreto que por fe los llevará a superar su entorno natural y a ser excelentes estudiantes. Aleluya. Dios Todopoderoso de amor, pon tu mano sobre todos los hermanos y hermanas y sobre todos los miembros de nuestras iglesias en el mundo entero que están recibiendo con fe esta oración que trasciende el tiempo y el espacio a través del satélite, la televisión, el internet, o que le están escuchando por radio o por cintas de audio en todo el mundo. Pon fe en sus corazones para que puedan creer en ti y se despojen de todo pensamiento negativo y toda duda. Libéralos de toda prueba y aflicción. Quema con el fuego del Espíritu Santo de la cabeza a los pies toda parte enferma, incluyendo toda célula, tejido y nervios, todo órgano interno e intestinos. Que la luz de tu Espíritu venga sobre ellos. En el nombre de Jesucristo ordeno al diablo y a Satanás, a todo tipo de enfermedad, germen y dolencia, fuera. Quema con el fuego del Espíritu Santo toda enfermedad incurable y toda dolencia crónica. Que toda enfermedad contagiosa, resfriado y fiebre desaparezca. Protégelos de cualquier tipo de microbio, virus y bacterias. Sánalos de todo tipo de cáncer, incluyendo cáncer al estómago, al pulmón, al hígado, cáncer de mama, cáncer al útero, al intestino y toda otra enfermedad como el SIDA, leucemia, apoplejía cerebral, presión arterial alta y baja, enfermedades cardiovasculares y pulmonares, diabetes y toda clase de inflamación. Quema con el fuego del Espíritu Santo toda polio, derrame cerebral,
artritis y hernia, que todo tipo de dolor de espalda, de cabeza y toda clase de neuralgia desaparezca. Libéralos de toda epilepsia, autismo, depresión, neurosis y enfermedades mentales y de toda clase de parálisis. Que los cojos y tullidos se levanten y caminen. Restaura la vista y el oído. Que los ciegos abran sus ojos, los sordos vuelvan a oír y que los mudos empiecen a hablar. Líbralos de todo tipo de accidente. Restaura los huesos fracturados. Sana toda quemadura. Libéralos de toda adicción a las drogas. Regenera los nervios, tejidos y células muertas. Bendice con hijos a los que no pueden concebir. En el nombre del Señor Jesucristo, ordeno al diablo y a Satanás, al príncipe de la potestad del aire y a toda fuerza del mal, fuera. Todo espíritu maligno, inmundo, de engaño, espíritu de mentira, espíritu de división, de tentación y todo otro espíritu de iniquidad, fuera. Ato a toda fuerza de la oscuridad y de maldad, y que la luz de tu espíritu descienda sobre ellos. Padre, fortalécelos para clamar en oración y dales poder para desechar todo pecado y llegar a la santidad. Que tengan salud, que sus almas prosperen, que sus familias sean evangelizadas y vengan al Señor. Protégelos de todo tipo de accidente y bendícelos para que tengan una vida de éxito y próspera en todo. Guarda y protege a todos tus hijos y sus hogares, centros de trabajo y negocios, con el muro de fuego del Espíritu Santo, con tus huestes celestiales y tus ángeles. Da a los estudiantes sabiduría y perseverancia y pone en sus corazones el anhelo de estudiar y progresar. Guarda sus corazones y pensamientos de todo lo mundano y siembra en ellos un ferviente amor por el Señor. Dios, bendice a tus hijos y que todo lo que hagan sea para gloria tuya. Que con toda confianza puedan testificar que han conocido al Dios vivo y que tú has respondido sus oraciones y los has bendecido. Gracias, Padre, por haber escuchado nuestra oración. Toda la gloria sea para ti. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.
Amén.